Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de MDA Señal 360. Estamos muy contentas y contentos de anunciarles que estamos abriendo una nueva exposición en el Museo de Antioquia, El Mundo en Primera Persona. Esta nueva exposición está dedicada a la maestra Débora Arango. Fue curada por Camilo Castaño y pues lo tenemos acá en el programa para que ahondemos un poco en todo el trasegar pues, que hubo detrás de esta exposición y que nos trae al museo. Camilo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy bien, muy contentos de tener esta nueva exposición que le entregamos a la ciudad, a nuestros visitantes, a nuestras visitantes y que esperamos que tenga un altísimo impacto. Gracias a una oportunidad única de contemplar en 108 obras el trabajo del artista Débora Arango. Maravilloso, entonces cuéntanos, para empezar, contextualízanos un poco de cómo fue que llegó esta exposición al museo, desde hace cuánto la están planeando. Bueno, ahí hay que explicar dos cosas. La primera, para contestar directamente a lo que preguntas, esto es un generoso ofrecimiento que nos hace la familia de la maestra Débora Arango. Es un préstamo, este cuerpo de 108 obras es un préstamo por un tiempo indefinido y largo, y esa generosa oportunidad que tenemos gracias a la familia de la maestra se junta con lo otro, y es que esta sala, Historias para Repensar, es una sala de larga duración permanente del museo que revisa precisamente el tiempo que le tocó vivir a la maestra Débora Arango. Entonces lo que hicimos fue sumar esta exposición individual del artista Débora Arango al proyecto de remontaje de nuestra sala que cubre un espectro de tiempo amplio, desde más o menos 1881, que es el año de fundación del Museo de Antioquia, hasta 1950, poco más. Entonces sumamos las dos cosas y esta apertura del mundo en primera persona, que es la exposición de la maestra Débora Arango, es, digamos, el 45% de ese gran proyecto de apertura de Historias para Repensar. Esa segunda etapa que completará el proyecto la abriremos posteriormente en los primeros días de octubre, y pues tendrá las personas que nos visiten no solamente pues como esta gran oportunidad de conocer tan de cerca una obra tan personal y tan íntima como la que tenemos de la maestra Débora Arango, sino verla con sus pares, con sus colegas, con sus personas, artistas contemporáneas a ella, en un gran montaje que esperamos, a aportar muchas luces en la comprensión no solamente de su obra, sino de su rol, de las rupturas que ella propició a través de su trabajo, y que eso también tenga un impacto y una resonancia en el presente. Sí, y estabas hablando de que esta es una exposición íntima. El mundo en primera persona tiene como este término como uno de sus protagonistas. ¿Qué es lo que hace íntima esta exposición? Bueno, es importante esto. El mundo en primera persona es un poco como lo que yo estoy tratando de hacer en este momento, hablarles a ustedes que nos ven y nos escuchan directamente, porque el trabajo de la maestra Débora Arango implicó para ella la ruptura con lo que significaba la academia, la pintura más tradicional. Ella renuncia conscientemente a valerse de las estrategias tradicionales de la pintura académica, que la aprendió, por ejemplo, aquí tenemos una obra que se llama La Merienda, y que claramente está influenciada por su primer maestro, Eladio Vélez. Ella renuncia conscientemente a las estrategias de una pintura muy tradicional, muy centrada en el rigor académico y en toda esa ortodoxia occidental de cómo pintar, de la perspectiva, de todas estas cosas, en favor de una pintura mucho más elocuente con el tiempo que le tocó vivir. Sí.
Entonces el tema de la narración del mundo en primera persona, que también es un asunto que como sabemos se usa en la literatura, implica la renuncia a la perspectiva, la postura en primer plano de todas las personas y las situaciones representadas, y una especie de pedido del artista de complicidad, de un asunto, de un gesto que nos pretende involucrar en lo que está pasando, de entenderlo de una forma muy personal. Entonces ella nos comparte su mirada, nos involucra en la escena, Sí. y entonces eso se vuelve un asunto muy íntimo entre la persona que lo está viendo y la artista, que nos hace partícipes de un asunto que puede ser íntimo por complejo, por violento, por delicado, por sensible. Entonces hay un asunto de ella que es magistral, porque también entonces muchos de sus cuadros rompen como de alguna manera esa ilusión de la cuarta pared, y su pintura y sus personajes y las situaciones ahí representadas son algo que no puedes esquivar. Pero también el mundo en primera persona y ese tema de lo íntimo tiene que ver con que estas obras que están aquí son obras con las que ella eligió vivir el resto de su vida, y las tuvo hasta el final de sus días, en su casa en Envigado, en Casablanca. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta sala, en esta parte de la exposición, pues tenemos los retratos de familia y el autorretrato con su padre enfermo. Entonces también hay una mirada sobre lo íntimo, sobre la construcción de la cotidianidad y cómo eso se enaltece, y cómo esa intimidad también tiene una dimensión política, que eso se ha explorado bastante, pero nunca sobrará tenerlo muy claro y muy preciso. Entonces esa intimidad también se siente en que ella también supo encauzar toda esa agudeza visual para representar a sus seres más cercanos, a sus seres queridos, a su familia, y mostrarlos en un asunto que trasciende el parecido y la fidelidad a una imagen de una persona, y que explora las emociones humanas, la fragilidad de las personas, del cuerpo, que creo en últimas es uno de los grandes temas de esta artista, sí, por encima de las concepciones superficiales de expresionismo o las etiquetas de siempre. Me gustó mucho, como lo mencionaste ahora, que tuvimos como la oportunidad como de tocarlo fuera de cámara, y es la capacidad que tenía de captar la vulnerabilidad o la fragilidad humana. Y decías que eso era como lo más potente que había en ella. ¿Por qué? Lo que pasa es que vivimos llenos de máscaras, y la pintura de Débora Arango le quita todas las máscaras y despoja a las situaciones, a los seres que retrató, a los seres del poder eclesiástico, político, pero también a la realidad desnuda de tantos problemas que le tocó vivir y conocer y experimentar, de la sociedad de su tiempo, pero que también nos habla ahora. Todo eso ella lo supo mostrar de la forma más digna y empática, en toda su fragilidad, en toda su vulnerabilidad, y eso también crea un asunto muy íntimo, pero íntima también es la mirada, porque es personal. Para eso se necesita ética y rigor, que ella lo tuvo todo. Esa intimidad también es un espacio que ella construyó para poderse abstraer de todos los roles, las asignaciones sociales, de todo lo que se esperaba de una mujer en su tiempo, para poder mirar el mundo en una perspectiva tan personal, para poder explorar el cuerpo no solamente de sus amigas para las pinturas, de las conocidas y conocidos para los retratos, sino el cuerpo social. Sí. Entonces hay unas capas de intimidad que están puestas acá. Entonces esa fragilidad sí crea que ella nos comparte, en donde se caen esas máscaras, una sensación especial. Pero para eso se necesita como la complicidad también y la conexión de tantas obras. Eso también es una riqueza, porque aquí es donde uno puede ver, cuando tienes tantas obras de una artista o de un artista, puedes ver un contexto completo, una mirada del mundo, una concepción de las cosas,
que hay gente que le pone etiquetas como estilo o no, es una amplia perspectiva de cómo ella miró las cosas y miró el mundo, eso es lo que es único y que pasa por el tema de lo íntimo, pero no nos podemos olvidar, aquí lo íntimo y en ella siempre será político también. Sí, ¿y cómo crees que nos habla ella ahora? Pues porque todavía sigue siendo relevante. Es que hay demasiadas cosas que no se han resuelto. El patriarcado, el machismo, la censura, tantas arbitrariedades del mundo, tantos... O sea, mientras sigamos en este mundo como está, mientras también sigamos siendo humanos y humanas, pues la obra de Débora Arango va a tener una relevancia, su legado es enorme, porque rompió todas las concepciones con su obra de lo que se esperaba no solo del arte, sino también de como de un programa cultural, estético, político y un rol que el arte tenía que cumplir en la sociedad. Entonces, en esos temas de identidad, de todo lo que se representa, que eso venía hasta que ella empieza a constituir su trabajo, venía muy constituido por los artistas de su tiempo, ella rompe todo eso. Sí. Entonces, eso es una primera cosa, la crítica, la sátira política, la mirada aguda a la corrupción política, el haber renunciado en su vida personal a todos los roles que una mujer que podía representar tradicionalmente, ser madre, esposa, ama de casa. Ella, a pesar de que eso no lo va a tener en su vida, no lo va a dejar de revisar desde su obra artística. Entonces todos esos tópicos, sus maternidades, las injusticias, las cosas que la sociedad no quería ver o los seres que no estaban representados por estar al margen de las cosas, las prostitutas, las personas más pobres, los olvidados del proyecto de progreso de esta sociedad. Todo eso es lo que hoy es urgente, pero también esa crítica implícita que está en su obra, como he dicho hace un momento, al patriarcado, a esa sociedad moralista, conservadora, machista, misógina. Todo eso son preguntas e interrogantes que siguen presentes y que también la exposición explora, porque sí, como dije hace un momento, la colección del museo y el montaje general en donde está metida esta exposición tiene a los otros artistas, a las otras artistas antioqueñas de ese periodo de tiempo que he descrito, sí, pues uno puede ver un panorama más completo en donde todos esos tópicos van a ir aflorando a medida que vas recorriendo la sala, y la idea es que la gente lo perciba, lo entienda, se le entregan también a las personas herramientas a través de textos, de citas, para ayudar ahí a acompañar esa lectura. Ahora, eso es algo que la gente creo que va a disfrutar, y espero, de esta exposición. Ya que menciono los textos, la mayoría de los textos son su propia voz. Es ella abordando los temas y todo esto que estamos diciendo. Y en una perspectiva muy, muy interesante, me parece, y es que son entrevistas que a ella le fueron haciendo en el tiempo y que ya en su madurez, yo creo que esa perspectiva le otorgó una tranquilidad extra que le permitió describir ese mundo que ella había creado, analizarlo, y ahí es donde está esa conexión también con nosotras y nosotros. También hablaba sobre los artistas, otros artistas que hay aquí en la exposición. Es curioso, por ejemplo, que en la sala de allá empezamos con Pedro Nel, que fue un gran maestro de Débora, pero con quien también hubo una ruptura, y ahí es cuando ella sale pues un poco de ese academicismo. ¿Cómo planteaste ese recorrido
de estos artistas que me parece a mí que ya al final está, por ejemplo, Luz Lizarazo. Entonces, no sé si es como una mirada en el tiempo cuando se recorre y qué relación tienen los artistas que hay con Débora. Bueno, ahí estás tocando varias cosas. Entonces, para las personas que nos ven, me parece muy interesante esto porque nos permite como también explicar la estructura de esta sala que es compleja. Porque como es un montaje de una sala de larga duración con obras de la colección del Museo de Antioquia, más la exposición de Débora que está inserta en este otro mundo grande, esta sombrilla que es Historias para Repensar, pues hay unas capas de sentido que añaden esos otros artistas, y el museo hace muchos años ya, más de 14 años, ha venido en estos montajes históricos invitando a artistas contemporáneos a contestar responder a lo que la historia dice desde sus perspectivas y con sus obras. Entonces es un diálogo que es muy interesante y que trae a la contemporaneidad ciertos temas que para mucha gente pueden parecer lejanos, pero son urgentes. Sí. Entonces esta sala tiene diálogos con muchas artistas contemporáneas. La mayoría son obras de la colección, otras también son obras que están en préstamo, en comodato, como la de la artista, la maestra Luz Lizarazo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a ser una oportunidad única porque a esa capa de diálogo con las obras de la colección de otros artistas, casi todos contemporáneos a Débora, hay otra capa muy especial, y es que hay que recordar que este edificio es la antigua alcaldía de Medellín, y los primeros murales que hizo Pedronel Gómez luego de llegar de Italia los hizo para este edificio, para lo que fue la alcaldía de Medellín, y son 9 murales, de los cuales hay uno que se divide, es un tríptico. Entonces digamos que uno podría decir que son 10 o 9, depende cómo lo quieras leer, y esos son los murales que van a marcar la primera ruptura personal de Débora, porque ella ve estos murales que hay aquí y dice, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces digamos que esta exposición también es única por eso, porque está todo el contexto para uno entender el surgimiento de una artista como Débora Arango en un lugar como la Medellín de esa época, de los años 30, 40, 50. Y entonces ahí se vuelve yo creo, esta exposición que va a durar un tiempo considerable, esperamos que dure varios años, se va a volver una grandísima oportunidad para comprender las cosas, como tú dices, y los distintos tiempos. Sí. Entonces, si uno entra, porque tú puedes llegar a la exposición de Débora por 2 partes, porque la sala tiene 2 entradas. Si tú llegas por una parte, que es la que mencionas, donde está Pedronel, vas a llegar a un contexto que es como muy importante para entender cuáles eran las preocupaciones de los artistas conectados con la realidad nacional. Eran los problemas de la gente, el drama humano, tener una clara y definida autenticidad que se conectara con nuestra identidad latinoamericana, colombiana, tantas cosas. Entonces hay 2 personajes que son importantes en ese ingreso, el maestro Pedronel Gómez y Diego Rivera. Sí. También está Rafael Sáenz, está Rodrigo Arenas Betancourt, Floro Piedrahíta, el fotógrafo, está Luis Alberto Acuña, está Luis Benito Ramos, entre otros y otras, que enriquecen la llegada a ver la exposición de Débora, el capítulo de la maestra Débora, y también en una parte importantísima de la sala, curada por Juli Zapata, está toda la mirada de las colegas de la maestra Débora, las artistas que aprendieron y que también eran alumnas del maestro Pedronel Gómez, Ana Fonnegra, Jesucita Vallejo, unas artistas que tampoco se pueden descuidar y que hacen parte de esa historia, con un señalamiento que hace Juli importantísimo en el texto de esa parte de la sala, y es quienes escriben la historia del arte, y porque la historia del arte siempre ha borrado a las artistas de todos los archivos y de toda la memoria, y las va degradando
en la memoria de las personas y también en la memoria institucional y en los relatos oficiales. Sí. Y al final la exposición de Débora se conecta con otros artistas y otros momentos y otros problemas del arte y de la concepción de lo que era el arte y de tantas cosas que se ligaron a la censura que sufrió el artista. Entonces digamos que esperamos pues que todo ese contexto sea muy importante para entender también la obra de ella y mirar la historia del arte antioqueño desde las posibilidades del museo, desde lo que puede aportar esta colección y todo este equipo de trabajo que somos, un entendimiento distinto de nosotras y nosotros como sociedad y también de nuestra historia del arte local y nacional. Y no quisiera dejar de lado también que tenemos bocetos, también estos cuadros en tiza, que no sé cómo se llaman, que creo que también son como una clase de boceto, pero en tiza, las cerámicas de la maestra Débora y las acuarelas, obviamente. ¿Cuál es la importancia también de mostrar estos elementos que tal vez no sean tan conocidos al público? Bueno, la gente que visite esta sala va a tener la oportunidad de ver a la artista Débora Arango como pintora de obras al óleo, algunas de unos formatos importantes, obras de verdad importantes, icónicas, a la acuarela, dibujos, algunos bocetos de obras importantes del artista y el trabajo con la cerámica. Y particularmente lo que tú mencionas son 3 obras muy de madurez en donde ella con tiza sobre lienzo o sobre cartón madera pintó o dibujó personajes de la política o de la religión que terminan como de constituir esta variedad de obras sin olvidar la parte de la cerámica, que también tiene una representación importante en la exposición y que termina de mostrar pues como la variedad de técnicas y de medios que exploró el artista para poder constituir este cuerpo de obras que tenemos aquí y su obra en general. Para terminar, ¿cómo se amplió tu mirada de Débora al curar esta exposición? Bueno, yo siempre, ya es un tema personal, pero yo siempre he considerado que ella es la mejor artista, la más importante, la más relevante en la historia del arte colombiano. Eso es una apreciación personal. Y esta experiencia que me honra tanto, pues lo que ha hecho es ratificar esa sensación. Porque la apuesta de la artista Débora Arango, de la maestra Débora Arango, fue enorme y fue algo que trasciende el mero hecho de hacer arte o de pintar. En ella el ejercicio artístico era un asunto en donde se jugó todo y tiene un ánima, un alma, todo esto que vemos acá demasiado especial. Qué bueno que eso, si uno es artista, lo digan de uno y que el próximo año se cumplen 120 años de su nacimiento, que tanto tiempo después todavía está la gente hablando de uno, interesándose por algo que uno hizo, es algo muy importante. Claro. Entonces creo pues que esta experiencia ha sido para mí algo que me ha enriquecido mucho y me ha permitido también leer otros artistas y otras artistas con este lente, con esta perspectiva de una forma más amplia. Y eso es lo que queremos también desde el museo, invitarles a que vengan a ver esta sala permanente y esta exposición de la maestra Débora Arango, El mundo en primera persona, con una actitud de apertura y con una actitud de disfrute, para que esta muestra también sirva para trascender esas nubarrones y esas neblinas de tantos escándalos que el artista le tocó sortear en vida y que muchas veces nos han alejado de lo que yo creo que era siempre el interés de ella, mostrar su arte y que conociéramos su arte. Entonces también la relación aquí es más íntima, más cercana, y creo que eso es lo que yo gané y que quisiera compartir y quisiéramos, pienso yo, compartir con la gente. Bueno, muchas gracias por compartir eso. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden sintonizar en la
radio de la Cámara de Comercio, también en Spotify y en YouTube. Hasta una próxima.